Bienvenidos al episodio del día de hoy. Estaremos analizando la economía de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando un país presiona el botón de reinicio de su economía? Argentina puede ser uno de los ejemplos más claros en la historia reciente. Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, Argentina enfrentaba una de las crisis económicas más severas en décadas. La inflación superaba el 200%, la pobreza afectaba a más del 41% de los argentinos. El gobierno tenía un déficit fiscal del 5.4% y la economía estaba estancada. Él prometió algo diferente. Él prometió una terapia de choque, recortes de gasto, desregulación, menor tamaño del gobierno, formas de libre mercado. Más de 2 años después, los resultados son mixtos. Con el objetivo de ser imparciales, se debe aclarar que Javier Milei ha sido presidente por solo un poco más de 2 años. El efecto de muchas políticas económicas se tardan a veces bastante más tiempo que eso para tener su efecto completo. Soy el doctor René Padilla y bienvenidos a Policy and Development in the Americas, donde ayudamos a entender mejor la política, la economía y el desarrollo en las Américas. Si disfrutas de este tipo de contenido, deja un like, comparte el episodio y suscríbete. Este canal se enfoca en datos, información y análisis no partidistas. Argentina ha experimentado crisis económicas recurrentes durante varias décadas. Desde 2001 tuvieron problemas con su deuda externa, crisis cambiaria, alta inflación y estancamiento económico. Pero empecemos por ver, ¿quién es Javier Milei? Él es un economista y excomentarista televisivo. Antes de ser presidente, trabajó como consultor económico, profesor universitario y comentarista económico. Ganó la presidencia en noviembre de 2023 con un 55.7% de los votos. La filosofía económica de Milei se basa en el libertarianismo y el libre mercado. En términos simples, esto significa reducir el rol del gobierno en la economía y permitir que el mercado determine precios, salarios e inversión. Los principios principales son austeridad fiscal, reducción del gasto público, desregularización, reducción de subsidios, apertura comercial y crecimiento impulsado por exportaciones, además de flexibilidad laboral. Este enfoque asume dolor a corto plazo y estabilidad a largo plazo. Para entender mejor los cambios, comparemos Argentina antes y después de las reformas. La tabla de Argentina antes y después nos muestra los siguientes datos. En el 2023 la inflación era de más o menos un 211%, en el 2026 de 35 a 40%. La pobreza en el 2023 era casi el 42%, en el 2026 de un 40 a un 45%. El crecimiento del PIB era negativo en el 2023, menos 1.6%, y en el 2026 ha habido crecimiento de un 3 a un 5%. El balance fiscal en el 2023 había un déficit el 5.4%, en el 2026 está casi balanceado. Es un muy buen logro. El desempleo en 2023 era más o menos de un 6%, en el 2026 de un 7.5%. Los datos oficiales muestran mejoras en la inflación, el equilibrio fiscal, el crecimiento económico. Sin embargo, muchos argentinos no sienten estas mejoras. Existe una desconexión entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana de los argentinos. Muchos reportan menor poder adquisitivo,
inseguridad laboral y costos más altos. El crecimiento económico se concentra en ciertos sectores, como el petróleo, la minería y los servicios financieros, mientras que la construcción y el comercio han mostrado debilidad. Por cierto, los sectores de crecimiento crean pocos empleos comparados con los que muestran debilidad, que crean bastante más empleo. Entonces, datos de febrero de 2026 muestran debilidad. La debilidad en la industria manufacturera y en la construcción. Podemos ver que los datos son de febrero del 2026 y que la producción industrial bajó en un 8.7%, la maquinaria bajó en un 29%, la industria automotriz bajó en 24.6%, la industria textil bajó en un 18.2% y la construcción por casi un 1%. En la construcción y la industria de servicios. En Argentina, la semana laboral oficial es de 48 horas. Sin embargo, muchas oficinas trabajan semanas de 40 a 44 horas. El desempleo es alrededor del 7.5%. Sin embargo, hay menor estabilidad laboral. Hay más empleo informal, lo cual conlleva menos beneficios. Más de 22,000 empresas han cerrado desde la implementación de todas estas políticas económicas en Argentina. Ingresos aumentaron entre el 20 y el 30% para el argentino promedio. Mas, sin embargo, la inflación anual está entre 35 y 40%. Entonces la inflación absorbió el crecimiento de los ingresos. Es más, pueden comprar menos con el dinero que ganan ahora. La electricidad aumentó de 100 a 300%, el gas más de 200% y el transporte aumentó más del 150%. Estas son áreas de mucho consumo para el ciudadano promedio. La tabla de la calidad de los trabajos y las presiones de los costos nos muestra que en 2026 el desempleo en Argentina está en 7.5%, los incrementos de los salarios de un 20 a un 30%, la inflación de un 35 a un 40%, la electricidad ha aumentado, como se mencionó anteriormente, de un 100 a un 300%, el gas 200%, la transportación en un 150% y han cerrado más de 22,000 negocios. Entonces, estos cambios se traducen en que las personas con ingresos altos pueden comprar autos, pueden viajar, pueden comprar artículos importados. Ahora bien, aquellos con ingresos bajos tienen menor consumo de alimentos y muchas veces necesitan de más de un trabajo para poder subsistir. La pobreza oficial disminuye, pero el estrés financiero, el endeudamiento y la recuperación económica del país es desigual. Las encuestas populares entre marzo y abril del 2026 dan de un 50 a un 52% de imagen negativa acerca de los cambios económicos implementados en el país. En el 2025 hubo una controversia de criptomoneda que no ayuda al prestigio de Javier Milei ni al gobierno argentino. Milei promovió la criptomoneda llamada Libra. Esta subió rápidamente debido a que él la endorsó, alcanzando un valor de más de 4,000 millones de dólares y después colapsó rápidamente, creando grandes pérdidas para muchos inversionistas, llevando esto a afirmaciones de corrupción y generando investigaciones. En abril de 2026,
El presidente Javier Milei reconoció públicamente que los últimos meses han sido difíciles para muchos argentinos y afirmó que, aunque la economía muestra señales de mejoría, los beneficios no están llegando a todos al mismo ritmo. Señaló también que los procesos de ajuste económico suelen generar costos a corto plazo y pidió paciencia a la población, asegurando que el rumbo económico sigue siendo el correcto. Sin embargo, este reconocimiento también refleja el creciente malestar social que muestran las encuestas y el impacto que las reformas han tenido en sectores específicos de la economía, al extremo de que haya tenido que salir el presidente a calmar a los ciudadanos por cómo están percibiendo los efectos de la economía en sus bolsillos a diario. El propio Milei reconoció que los resultados no avanzan al mismo ritmo para todos y que mientras algunos sectores comienzan a recuperarse, otros aún enfrentan presión por el aumento de costos, la pérdida de empleo y la reducción del poder adquisitivo. En conclusión, Argentina se encuentra en medio de una de las transformaciones económicas más profundas de su historia reciente. Por un lado, algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización. La inflación ha disminuido significativamente desde los niveles extremos del 2023. El déficit fiscal se ha reducido y algunos sectores de la economía han comenzado a mostrar crecimiento. Sin embargo, estos avances no se han traducido de manera uniforme en la vida diaria de los argentinos. El crecimiento económico se ha concentrado en sectores como la minería, la energía y los servicios financieros, como se mencionó anteriormente. Estos generan relativamente menos empleos. Al mismo tiempo, sectores que emplean a grandes cantidades de trabajadores, como la industria de la construcción y el comercio, han mostrado debilidad. Además, aunque los ingresos han aumentado en algunos casos, el incremento en el costo de servicios esenciales como la electricidad, el gas y el transporte han reducido el poder adquisitivo de muchos hogares. Esto ayuda a explicar por qué existe una desconexión entre lo que los datos oficiales dicen y la percepción de muchos argentinos. A esto se suma un cambio en la opinión pública. Mientras que las expectativas eran altas cuando Milei asumió el poder en el 2023, encuestas recientes muestran un aumento en el malestar social, impulsado por la inflación persistente, el desempleo y el costo de vida. Controversias como el caso de la criptomoneda crean desconfianza. Al mismo tiempo, el propio presidente Milei ha reconocido que los últimos meses han sido difíciles y ha pedido paciencia a la población, insistiendo en que los beneficios de las reformas tomarán tiempo. La pregunta es, ¿habrá suficiente paciencia por parte del ciudadano común para esperar a que los beneficios lleguen a ellos? Algunos indicadores muestran progreso, mientras que otros muestran desafíos persistentes. Recuerden que no se trata de creer lo que queremos creer, se trata de saber lo que necesitamos saber. Nos vemos la semana próxima.